Uno, queridos patitos, vamos a ir al desarrollo autonómico durante un cuarto de siglo constitucional, fuentes, referencias al País Vasco, del profesor Esteban Arrucea, que firma como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Intentar condensar en unas pocas páginas lo que sea el complejo entramado autonómico de nuestro Estado supone una tarea que necesariamente se ve en la obligación de proceder a una selección de momentos e hitos caracterizadores. Pero si, como se afirma, la de 1978 retoma el hilo descentralizador allí donde la Constitución de 1931 abruptamente lo dejara, tenemos un vicio de partida que en poco ayudará a desenmarañar el complicado paisaje que se nos presenta, como es a la postre la filosofía poco regionalizadora de esa republicana Constitución, que contaba con un parlamento unicameral, con unos requisitos de acceso a la categoría de región autónoma severos, con unas competencias ejecutivas predominantes frente a las legislativas y continuamente instalada en la variabilidad de los modelos a manos de la posibilidad de regiones y provincias integrantes de las mismas de volver al estatus anterior. Estos parámetros y 40 años de centralismo jacobino influyeron más que en la Carta Magna vigente, que en ella también, como os he apuntado, en el desenvolvimiento del modelo que arranca a finales de los años 70 y que no acaba su rodaje hasta mediados de los años 90, referenciando la fecha de la aprobación de los estatutos de Ceuta y de Melilla en 1995. Largo periodo en el que hay que convivir con algún que otro intento de asonada militar, profundas y sangrantes reconversiones económicas y por ende sociales, y un incremento de desconfianza a Estado-comunidades autónomas. Todo ello no se olvide acompañado de una plural actividad terrorista que, de lado y bajo las siglas que sean, ha producido y producen dolor, rencor, desconfianza y revanchismo. Un espacio temporal sujeto a un ordenamiento jurídico que en la actualidad intenta mejorarse, ora subsanando lo que en su transcurso se ha mostrado deficiente, ora alterando de sus mismos cimientos. La Constitución, la Constitución española de 1978 vigente, nació desde el mismo borrador elaborado por la ponencia como una norma de consenso. Sus redactores y su amplia ratificación por referéndum entre todos los españoles demostraron el deseo de cerrar viejas heridas que habían estado supurando durante demasiados años. La imposición de vencedores sobre vencidos, expresión que recogía la situación de una larga temporada bajo el régimen político anterior, ha quedado finalmente desterrada tanto de nuestro ordenamiento como del sentimiento social, aunque desgraciadamente todavía contemos con ciertos nostálgicos de discursos frentistas que mal han digerido la democracia cuando no da plenas respuestas a sus demandas ideológicas de una manera sabia. Democracia, derechos, restitución de valores convivenciales, solidaridad, dignidad, coayudaban como elementos necesarios en a la postre el fin primordial de nuestra Carta Magna, promover el bien de cuantos integran esta España plural, amplias políticas sociales para los colectivos menos desfavorecidos al lado de una economía de mercado, ambos extremos unidos por la mano de una potenciación de derechos humanos bien clásicos como de nuevo cuño conviven en un texto lo suficientemente flexible como para dar cabida a una multitud de planteamientos. También en la clave anterior hay que entender lo que se conoce como descentralización política, especialmente contenida en el título octavo, Constitución Española, especial pero no exclusivamente porque el derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades prácticamente abre el título preliminar de la misma, amén de que ya en su preámbulo puede vislumbrarse en la expresión protección de la riqueza cultural, tradicional y lingüística. Y parece que ello no se trata de algo episódico. Haberle, sea, Haberle se ha encargado de ponernos en relieve como en aquellos preceptos clásicos relativos a la estatalidad, lengua, bandera, enseña, se ha incluido también referencias a las regiones. Haberle, retos actuales del Estado Constitucional, IVAP Oñati, 1996, página 52. Puede concluirse a estos efectos, pues que la cuestión regional ha sido abordada con decisión en cierta simetría con la nación española en cuanto a símbolo de unidad, y ello no resta en cambio un ápice de verdad
a la afirmación de que la imperfección y ambigüedad del título octavo de la Constitución española hayan originado un desarrollo autonómico largo y complejo, unidad de la nación española entendida sin perjuicio de su posibilidad de articulación territorial interna en comunidades caracterizadas por su autonomía política, excepción hecha de Ceuta y Melilla, que carecen de un órgano con capacidad legislativa. Grandes diferencias separan, sin embargo, a la vigente Constitución de su predecesora y, en cierto modo, también su modelo, la de la Segunda República, pese a que algún autor sugiera que el nuevo régimen democrático comenzó donde se detuvo esta. Como por ejemplo Morán F., Fernando Morán, Ortega Gasset y Azaña ante el Estatuto de Cataluña en Cuadernos del Norte, número 9/81, página 8. Sustancialmente, por lo que interesa resaltar la decidida apuesta del texto actual por una estructura organizativa duradera, tanto orgánica como políticamente y territorialmente. Orgánicamente, la completación de unas cortes bicamerales en las que una de las cámaras lo sea de representación territorial, según el artículo 69.1 de la Constitución española. Tan cierto como la anterior afirmación, lo son todas las críticas que sobre la composición de esta Cámara Territorial se han vertido. Su composición y sus funciones la configuran más como un híbrido a caballo entre intereses autonómicos y provinciales. No es de extrañar, pues, que en el debate sobre la subsanación de deficiencias del modelo se articulen propuestas para su mejora. Dice mucho del deseo de la perduración institucional, de la razón principal de la que trae causa su creación, la descentralización interna del Estado. Recuérdese, por el contrario, la unicameralidad del texto constitucional de 1931, artículo 51. El precepto dice así: la potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados. Pese al titular del Estado como integral, artículo primero, el 7, es decir, la República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones. Político-territorialmente no se recoge en la ley de 1978 mecanismos de ningún tipo que permitan a un territorio que ha ejercido su derecho a la autonomía volver a la situación inmediata, es así como tampoco la obligatoriedad del ejercicio de tal derecho. Sin embargo, esta última circunstancia variará y cambiará de facto los primeros 80 de mano de los pactos autonómicos entre UCD y el PSOE. Como se recordará, la alta norma republicana permitía y estipulaba cauces para la desregionalización de un territorio autónomo o parte de él. Artículo 22, es decir, que cualquiera de las provincias que formen una región autónoma o parte de ella podrán renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculado al poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus ayuntamientos y lo acepten por menos 2/3 de los electores inscritos en el censo de la provincia. Y estas diferencias acercan precisamente nuestro texto a la órbita de los estados modernos de nuestra área de influencia, representando a su vez modelos de procesos constituyentes en otros países. La época ucedista. Tan pronto como se tuvieron claras las líneas maestras del futuro título octavo de la Constitución española, un inusitado fervor autonómico propició que comenzaran los preparativos para dar respuesta a esta disposición transitoria que decía que remitidos que fueran varios proyectos de estatuto a la Comisión Constitucional del Congreso serían dictaminados por el orden de entrada en aquella, fervor y entusiasmo causantes de un ritmo tal que originó prácticamente un año más tarde que se barajara la posibilidad de reponer inmediatamente en los estatutos vascos y catalán adoptados durante la República, ministro de Administraciones Territoriales, Antonio Fontán, resolviendo así el problema de estas nacionalidades históricas y atajando esto y causar con mayor calma y discernimiento en la racionalidad el resto de pretensiones autonómicas. El 22 de mayo de 1978 el Consejo General Vasco anunciaba como uno de sus objetivos prioritarios proceder a los estudios oportunos para disponer en el plazo conveniente de un proyecto de estatuto de autonomía debidamente redactado e instrumentalizado para que pudiera ser elevado a las Cortes tan pronto como la Constitución estableciera los cauces y plazos legales. Sin embargo, este denodado impulso se ralentiza durante los meses siguientes y no será sino hasta mediados de noviembre cuando se encomiende a la Asamblea de Parlamentarios Vascos su redacción junto al calendario y procedimiento. La entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre, amén del cierto
Real Decreto Ley de disolución de las Cortes hizo que sin dilación alguna se convocara a diputados y senadores vascos, artículo 151.2 de la Constitución española, para aprobar el anteproyecto de estatuto y su remisión al Congreso. El diputado de la UCD, Echevarría Gangoiti, fue el depositario de una de las copias en el Congreso solamente una hora antes de que el proyecto catalán, cuya comisión de los 20 ya lo tenía, sin embargo, ultimado desde mediados de noviembre del año 1978. Gallegos, valencianos, etcétera, contaban asimismo con proyectos en estado avanzado de elaboración. Como en el reciente periodo preautonómico, los primeros estatutos marcaron ciertas pautas que intentaron ser seguidas por sucesivos territorios a convertirse en comunidad autónoma prácticamente todos, animados por un novísimo sentimiento de identidad colectiva favorecedor, como contaba Sepúlveda, en la exclusión nacionalista, regionalismos, nacionalidades y autonomías, Historia de la Transición, 1975-1986, Editorial Alianza, de Madrid, 1996, páginas 432 y siguientes, del surgimiento de grupos nacionalistas allí donde, en el mejor de los casos, solamente había regionalismo tradicional. No resulta extraño, pues, que, aparte de las comunidades que en el pasado hubieran ya plebiscitado afirmativamente un proyecto de estatuto, como puede ser, precisamente, prefiere de esta manera a Rusia, esta denominación no solo por la empleada en la disposición transitoria segunda de la Constitución española, sino por adecuarse mucho más a la realidad que la otra expresión por la que se les suele conocer, comunidades históricas. Esta expresión, que presenta como virtualidad su economía lingüística frente a la anterior, puede inducir a craso error de pensar que solo la historia se encuentra presente en las mismas. Obviamente, nada más lejos de la realidad. Esteban Arucea, la historia de las comunidades autónomas en el país, jueves 14 de febrero de 2002. Aquí añade un servidor el hecho de que la comunidad histórica lo es en tanto de reivindicación política de su hecho de autogobierno, no por el hecho de tener más o menos historia. Cataluña, País Vasco y Galicia serían estas tres. Se dé en estos primeros años de democracia una imitación de procedimiento a seguir en esta conversión. De las dos vías fundamentalmente, a tal fin, las expresadas en el artículo 143 y 151, lenta y rápida respectivamente, desde el artículo 2 de la Constitución española ya se había establecido el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Desde un principio se tendió a vincular a las nacionalidades con la vía rápida y las regiones con la llamada vía lenta. Pero también lo contrario, si se seguía la vía rápida se tenía que tratar de una nacionalidad, mientras que si seguía la línea lenta se trataba de una región. Y frente a la ausencia de definición que sean ambas, parecía desprenderse un plus de categoría para las primeras respecto a las segundas. Sánchez Prieto, José María, la España Plural, el debate de la identidad, Fundación El Cargunea, Bilbao, 1999, página 40 y siguientes. Andalucía seguía inicialmente como previamente había integrado las tres anteriores, es decir, este impulso por el exministro Clavero, que había ingresado en la UCD proveniente de la dirección del Partido Social Liberal Andaluz. Pese a la rebaja que Galicia había ya experimentado en sus pretensiones autonomistas, no obstante, se reconocía como una nacionalidad junto al País Vasco y Cataluña, la llamada vía rápida, aunque se aplicara la fase de elaboración estatutaria a las limitaciones de los pactos autonómicos firmada el 31 de julio de 1981, negociados en paralelo. Este motivo originó que se dijera de él que era el último estatuto del 151, a la vez que el primero del 143. Que de raíz saldaba dos cuestiones de gran entidad. De un lado, el debate sobre si todas las vías de acceso a la autonomía permitían o no el dotarse de una asamblea parlamentaria, pues si algo quedaba claro en el artículo 152.1 era que el procedimiento rápido necesariamente implicaba un legislativo dentro de su organización institucional. Puede verse el debate en la época de Fernández, la organización territorial del Estado y la administración pública de la nueva Constitución. En la obra colectiva, Lectura sobre la Constitución, volumen 1, edición UNED, Madrid, 1978, página 351. De otra parte, esta vía rápida permitía tomar competencias no solo del listado del 148, sino igualmente dentro del marco establecido del 149, desde el mismo nacimiento. La Ley Orgánica 6/1981, del 30 de diciembre, aprobará este cuarto estatuto. Valencia y Canarias habían iniciado su andadura autonómica por la misma senda. Sin embargo,
Una vez aprobados los estatutos de Guernica y de São, rebajadas las pretensiones iniciales de la nacionalidad gallega y cedido ante la obstinación de Manuel Clavero Arévalo en aprobar la autonomía andaluza según los cauces del 151, se imponían cauzar al resto de iniciativas por el artículo de la vía de 143. Decisión contenida en los apresuradamente suscritos primeros pactos autonómicos de julio de 1981, celeridad en la que, por cierto, el fallido golpe de Estado de febrero de ese año tuvo bastante que ver. Estos pactos, suscritos entre el gobierno ucedista de Calvo Sotelo y del PSOE, proceden a una lectura más que generosa del artículo 8 de la Constitución. Aclaran varios extremos. Por de pronto, el derecho a la autonomía pasa a concebirse más como una obligación y como un derecho, pues habían de quedar constituidas todas las comunidades antes de finales de 1983. Quizá algo de esto parecía surgir ya de la Ley Orgánica 13/1980 de 16 de diciembre de sustitución de la iniciativa autonómica de la provincia de Almería. En segundo término, dentro de este primer impulso descentralizador, la vía a seguir por los territorios aspirantes a la descentralización será la prevista en el artículo 143 con exclusión de cualquier otra, 144, 151, disposición adicional primera, disposición transitoria primera, segunda, cuarta y quinta. Lo anterior sin perjuicio del mejoramiento del fuero navarro aprobado por ley orgánica 13/1982 de 10 de agosto, en que las palabras del Tribunal Constitucional no se refiere sino a una comunidad autónoma con denominación y régimen específico. Eso sí, finalmente estos pactos aclaran el organigrama institucional. Todas contarán con poder legislativo. Evidentemente estábamos hablando de sentencia del Tribunal Constitucional 16/84 de 6 de febrero y evidentemente de todo aquello. La época socialista. Como obra principal del ministro Martín Villa y expresión última de estos pactos, se aprueba la LOAPA, finalmente desprovista por el Tribunal Constitucional de su carácter de orgánica y de armónica, que es el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales 14 artículos de la ley. Ley contestada desde su primera fase de elaboración, como sería el PNV, por ejemplo, suspenderá la actividad administrativa de los ayuntamientos como señal de protesta del 21 al 24 de junio de 1982. Hizo resurgir en algunos sectores la historia más aciaga de la España de la lejana Restauración. Jiménez Torres escribía en el diario periódico nacionalista de ella un artículo titulado 1876, julio 1982, coincidencias y diferencias. 24 de julio de 1982. Finalmente, este esfuerzo homogeneizador se redujo a la Ley de Proceso Autonómico del 14 de octubre de 1983, ya bajo mandato de un PSOE que había conseguido 10 millones de votos en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. El espíritu de la misma pretendía imponer cierta idea de coordinación en la oleada de estatutos que estaba viendo la luz, aparte del vasco y catalán aprobados en 1979. En 1989 se dictan 4. En 1982 6 y en 1983 los 3 restantes. Para Ceuta y Melilla habrá que esperar todavía a 1995. Esta se llevó a cabo indirectamente mediante el control de los decretos de traspasos de servicios que cedían medios personales y materiales, pero no los medios para su financiación. La insuficiencia económica se reveló un elemento eficaz de ralentización del proceso. La escasez, a su vez, de estos decretos de traspasos parecía justificarse en los esfuerzos por llevar al país a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea, concebidos como un PAC, y en la impronta de labor antiterrorista. No es extraño que se comenzara a hablar de la recuperación del espíritu del 79. Mientras tanto, el tiempo corría. En el artículo 148.2, la Constitución española establecía un plazo de rodaje de 5 años, que vencía. El debate, nunca cerrado, se retomaba con nuevos argumentos. Comenzarán a introducirse con cierta insistencia elementos federalizantes. El PSOE parecía animarlo y quizá la voz más representativa del mismo de este periodo resultará el señor Raimon Obiols, desde el socialismo catalán. Al principio, al propio tiempo,
se apoya en el Parlamento Vasco la investidura de un Lehendakari proveniente de un recientemente extinguido PNV. Al día siguiente, el 27 de febrero de 1987, se rubricará el pacto PNV-PSOE-Arzallus Venegas para la gobernabilidad de la comunidad. A la vicelehendakaricha accederá el hasta ese momento delegado del gobierno de Euskadi y anteriormente alcalde de San Sebastián, el socialista Ramón Jauregui Atondo. En la comunidad autónoma vasca aprovechará este tándem político para negociar por separado sus intereses. Quizá a nivel de transferencias el efecto más inmediato fuera el acuerdo Almunia-Guevara para traspaso del Insalud a la comunidad autónoma del País Vasco alcanzado el 3 de junio de 1987. A la vez que se reiteraba la validez del estatuto en cuanto a instrumento jurídico del autogobierno. A principios de octubre de 1987, el Lehendakari Ardanza inicia las primeras negociaciones con todos los partidos al objeto de alcanzar un acuerdo de pacificación y relanzamiento estatutario. Su resultado sería el acuerdo publicado el 12 de enero de 1988 en Ajuria para la pacificación y normalización de Euskadi, suscrito por el PNV, por Euskal Cartasuna, Euskadi Esquerra, PSOE, Alianza Popular y el CDS. En su punto 2a puede leerse que la asunción y acatamiento del estatuto es condición necesaria para alcanzar la normalización en la comunidad autónoma del País Vasco, así como que el desarrollo de sus contenidos marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca. Punto 2b, algo como veremos ciertamente diverso a lo propuesto también por el Lehendakari Ibarretxe en 2003 y en el nuevo estatuto, según algunas interpretaciones, que todo esto es como lo de botica. A nivel general, dos circunstancias comienzan a hacerse palpables en esos años finales de los años 80. Una generalizada demanda de transferencias de competencias en el marco del 149 y como su consecuencia la introducción de elementos de racionalidad en traspaso y racionalidad que permitiera cierta homogeneización de títulos competenciales, habida cuenta del marasmo de los mismos y respetara y prosiguiera la labor equiparadora de los mismos iniciada por el Tribunal Constitucional. Se reeditó la ya estrenada vía de los pactos políticos. El PSOE desde el gobierno y el PP encabezando la oposición fueron sus artífices. Se trataba de proceder a las prescripciones del artículo 148.2 de la Constitución española y se hizo al socaire de dos directrices básicas, una relativa a sus destinatarios y otra referida al contenido. Por lo que se hacía a sus destinatarios, se procedía a traspasar competencias del 149 a todas las comunidades del 143. Materialmente, las mismas eran idénticas para todas, salvando las imposibilidades objetivas de algunas competencias para algunas comunidades autónomas, consiguiéndose, de hecho, dos objetivos: la ampliación de facultades y esa homogeneización que introdujera elementos de raciocinio en las administraciones autonómicas y estatal. El Estado Autonómico, anexo MAP Madrid 1993. En este marco ve la luz la propuesta de administración única que planteaba la presidencia de la Comunidad Gallega el 10 de marzo de 1992 en su discurso sobre el Estado de la Autonomía. Su justificación teórica parece encontrarse en el ya sin vacilaciones enunciado por el Tratado de Maastricht del 7 de febrero de 1992, principio de subsidiariedad. Ya había sido proclamado en el Acta Única en 1986, aunque para asuntos de medio ambiente. Centrándonos en ella, de lo que se trataba era de corregir la doble lista de competencias estatales y autonómicas que se contienen en los artículos 148 y 149 de la Constitución española. En la administración única, problemática de una obviedad. En RAP, número 130/1993, página 8. Con excepción de la Administración de Justicia, Seguridad General, el sistema básico de las prestaciones de la Seguridad Social y la recaudación de los grandes impuestos y las cotizaciones de la Seguridad Social, el Estado se vería privado de todas sus competencias ejecutivas, las cuales se transferirán a las comunidades autónomas. Esta nueva perspectiva fue objeto de diversos debates y posicionamientos. Desde el Gobierno, la contestación oficial de la misma lo supuso la Ley Orgánica 9/1992 del 23 de diciembre de transferencia de competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del 143 de la Constitución española. Desde el Parlamento Vasco, por su parte, se recordará al Ejecutivo Central las 54 entonces competencias estatutarias pendientes de traspaso en su acuerdo relativo al informe sobre el desarrollo estatutario. Boletín Oficial del Parlamento Vasco, número 94, de 9 de julio de 1993.
Jurídicamente, estos pactos se plasmaron en la citada Ley Orgánica 9/1992 de 23 de diciembre y en la subsiguiente oleada de reformas de estatutos de autonomía. Una vez culminada esta reforma generalizada, se reorganizará la Administración General del Estado en manos de la Ley 6/1997 de 14 de abril. La época popular. En el caso del PSOE, las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 y el triunfo del PP por mayoría simple obligó a este a pactar con nacionalistas. Este comienza a ser un breve periodo de entendimiento entre el PNV y el PP que desbloqueará algunas transferencias. Otros partidos nacionalistas arrancan igualmente beneficios en su apoyo. Aparte de competencias, ciertas regiones pasan a convertirse en nacionalidades como Canarias, Aragón, y tenemos un vídeo explicando específicamente el proceso de negociación de la investidura de José María Aznar en 1996. Sin embargo, no durarán mucho. El optimista planteamiento de reivindicaciones por parte del PNV unido a la innecesariedad de los escaños vascos con los de 14 de CIU y los 4 de Coalición Canarias alcanzaba ya la mayoría absoluta. Hizo que se rompiera el acuerdo y desde entonces las relaciones discurrirían por cauces de desentendimiento. Liberado de esas ataduras de un pacto de investidura, colaboración durante la legislatura, con el primer partido de ámbito nacional, el PNV vuelve a sus raíces produciendo lo que alguno ha calificado como radicalidad de su discurso, abriéndose un periodo cuyos momentos se encontraron con la propuesta del Endacari Barreche asumida por partidos que sustentan su gobierno, como es el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi del 25 de octubre de 2003. Sin embargo, soluciones de superación del marco autonómico más o menos elaboradas se venían dando desde la época más o menos de mediados de los años 90, la eclosión de nuevos estados tras el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética, los acuerdos de Viernes Santo de abril de 98, acuerdos de Stormont, alcanzado por la pacificación de Irlanda y la nunca abandonada idea de aplicar el modelo de derecho de autodeterminación para defender una construcción nacional bajo justificaciones históricas, fueron un escenario propicio para el surgimiento de propuestas de autogobierno diferentes de las prefiguradas en la Constitución. José Lorrieta sentenciaba a finales de octubre de 1997 que el estatuto estaba muerto. A principios de noviembre de ese mismo año, Setién Alberro abogará por la creación de un nuevo marco jurídico-político que contente a todos. Estamos hablando del Correo, 6 de noviembre de 1997, estamos hablando del obispo entonces de San Sebastián. Desde los sectores nacionalistas la idea se repite. El Movimiento Social por la Paz, el CARRI, elabora una proposición de ley que supera el marco de autogobierno. Una exposición de motivos y 3 artículos encierran el mecanismo de superación partiendo de una disposición adicional primera de la Constitución española, de la que se dice que representa la recepción constitucional de una singular relación con el Estado de los territorios históricos, se ha de sobreentender. Esta propuesta originó un debate público sobre la potencialidad de la expresión de hechos históricos que cita esa disposición adicional primera de la Constitución española. Ese año conoce asimismo la rúbrica del Tratado de Ámsterdam. La Unión Europea asumiría nuevos roles y el debate en torno a la participación de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de la Unión copará todos los titulares. En el País Vasco la discusión se alargará algunos años más, llegándose a convertir en un elemento de ralentización de la negociación de algo totalmente ajeno al principio, como el concierto económico cuya vigencia expiraba el 31 de diciembre de 2001 y que, ante tales desencuentros, hubo de ser prorrogado por la Ley 25/2001 de 27 de diciembre. Esta negociación de un nuevo concierto puso de manifiesto las profundas diferencias en torno a las distintas pautas de autogobierno que mantenían el PP y el PNV, detentadores del gobierno central y del vasco, respectivamente. El estancamiento transferencial parece ser uno de los principales motivos que justifican desde el gobierno vasco la búsqueda de otras soluciones que no necesariamente pueden tener que transcurrir por el estatuto. En estos momentos el eco de los acuerdos de Stormont, principalmente sobre sectores nacionalistas, fue una vía de explorar. El 12 de septiembre de 1998 se suscribió en Lizarra, en Navarra, el acuerdo que lleva su nombre entre un amplio espectro político y social. 23 instituciones, 7 partidos o coaliciones políticas, 7 sindicatos y 9 organismos para llegar a la resolución política donde pueda tener cabida nuevas formulaciones que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de Euskal Herria. Derivado de este acuerdo,
se constituyó al año siguiente la Asamblea de Municipios Vascos, más conocida como Udalbiltza, integrada por ediles nacionalistas del País Vasco, Navarra y País Vasco francés. La ruptura de la tregua de 1998 a 1999, que finalmente se destruiría en enero de 2000, había declarado ETA, y la negativa de Euskal Herria a condenar la violencia, Euskal Herritarrok, ¿qué habré dicho yo? A condenar la violencia provocó fuertes desavenencias en el seno de la Asamblea, amén de otros factores derivados de la diversidad ideológica de los participantes en la misma. A finales del año 2000 se producirá la escisión, creándose dos Udalbiltzas, una integrada por los ediles de PNV y de EA y otra por los ediles de Euskal Herritarrok, Udalbiltza Kursal. También en septiembre del año 2000 se producirá la retirada de los 14 parlamentarios de Euskal Herritarrok de la Cámara Vasca, situación que dejó en minoría al gobierno nacionalista de la comunidad, disuelta anticipadamente por la Cámara por el Endacari debido a la insostenible situación parlamentaria, dos mociones de censura en el octubre de 2000, una cincuentena de votaciones perdidas. Se convocaron elecciones para el 13 de mayo de 2001. La participación se cifra en 79,9%, prácticamente un 80%, y muestra de la peculiar campaña electoral realizada donde todas las formaciones participaron intensamente. La coalición PNV-EA será la encargada de formar gobierno, 33 parlamentarios de 75, y se crea el segundo gobierno Ibarretxe. Recordemos que en 1984 el PNV obtiene 34 diputados, es decir, Ibarretxe obtiene solamente un diputado menos de los que obtuvo Garaikoetxea en las segundas elecciones al Parlamento Vasco. Mientras las elecciones generales del 2000 había dado la mayoría absoluta, 183 escaños al PP, 7 escaños vascos al PP y 7 escaños vascos al PNV. Escenario diametralmente opuesto al de 1996, donde sus 156 escaños precisaban de alianzas parlamentarias. El nuevo Parlamento Vasco se apresurará a reivindicar y exigir el cumplimiento íntegro y urgente del Estatuto en su sesión plenaria del 25 de octubre de 2001, junto con el reconocimiento de la legitimidad democrática de los actuales marcos jurídicos y políticos, pero también la legitimidad democrática de las opciones de cambio y actualización de los mismos. De momento parecía que el Estatuto seguía vigente, todavía siendo instrumento válido. El 31 de diciembre del 2001 comenzó a convertirse en una fecha un poco menos que maldita. Las dos representaciones lograron ponerse de acuerdo en los mínimos fundamentales a incluir en el nuevo concierto a renovar, y se volvió a reeditar la vía de la descalificación tan rica en la campaña de las autonómicas vascas de mayo, más que la negociación. La pretendida representación vasca ante el Consejo de la Unión Europea como parte integrante del nuevo concierto resultó ser el principal escollo que enfrentaba ambas posturas. Esta demanda, diríamos que histórica, en 1993 el consejero de presidencia, Sainz de la Maza, elaboró el informe sobre la participación de Euskadi en Europa, alcanzó forma de proposición no de ley en el Parlamento Vasco del 20 de febrero de 1998. Una semana más tarde, el 26 de febrero de ese año, Eusko Alkartasuna presentó ante el Congreso una moción instando al Gobierno central a concretar en el plazo de 6 meses la participación de representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, algo que luego se conseguirá a través del ECOFIN con el paso del tiempo, pero ciertamente era tan difícil. El desacuerdo alcanzó su cenit el 27 de diciembre con la ley de prórroga de la de 1981, negociada por Pedro Luis Uriarte Santamarina. El pulso del gobierno tripartito vasco había chocado contra la inamovible postura estatal sustentada por un partido con mayoría absoluta. La tensión entre ambos ejecutivos llenó todos los noticiarios de la época hasta la separación concierto-Europa, permitiendo alcanzar un acuerdo en mayo de 2002. El 27 de septiembre de 2002, en el debate de política general del Parlamento Vasco, el Lehendakari expone su propuesta titulada Un nuevo pacto político para la convivencia, especialmente desarrollando en el artículo del apartado quinto del mismo. Se trata de construir un nuevo proyecto de convivencia basado en la libre asociación y en la soberanía compartida, que se ha materializado con algunas puntuales modificaciones de momento en la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi de 25 de octubre de 2003 de 69 artículos, 3 disposiciones transitorias y una final.
contra cuyo acuerdo de aprobación por el Consejo de Gobierno, la Diputación Foral de Araba, acuerdo también adoptado en reunión extraordinaria de su Consejo de Diputados, ya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entre tanto, un paisaje presidido por la discordia y enfrentamiento, postura ante la ley de partidos, ley orgánica 6/2002, y que no concluye con la sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003, sino que se prolonga hasta nuestros días, dice en 2004, con el acuerdo de impugnar dicha ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Descuentos unilaterales de cantidades de cupo a ingresar, la controversia surgida tras la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003 que disuelve Batasuna divergencias e interpretaciones de la eficacia de las resoluciones judiciales cuando afectan a la Cámara Legislativa, caso a Euskal Herritarrok. A finales de junio de 2003 se introduce en el debate de nuevo elemento, el artículo 155 de la Constitución española, al que se le atribuye desde algún sector interesado la facultad de supresión y suspensión total de una autonomía, situándose a la que en modo alguno se refiere. Vamos a volver a leerlo. A la que le atribuye desde algún sector interesado la facultad de suspensión total de una autonomía, situación a la que en modo alguno se refiere. La temperatura política subió de grados, alentándose del fuego de la discordia con interpretaciones totalmente libres de citado precepto constitucional. Y en ese revuelto marco de relaciones, por no emplear la palabra más en boga, crispación, ve la luz, como se había anunciado, el plan Ibarretxe articulado, sustentado por PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, los tres socios del gobierno vasco, mientras que PP y PSOE continúan apostando por el Estatuto del 79, Izquierda Unida por un proyecto federalizante, el federalismo de libre adhesión, aunque suscriba la propuesta anterior. Gaspar Llamazares destacó que el apoyo de Izquierda Unida al Lehendakari se ha hecho con la condición de defender su propia propuesta en la Cámara Vasca. Correo, lunes 27 de octubre de 2003. Detengámonos en las más recientes de estas propuestas que afectan no solamente a la todavía comunidad autónoma vasca, sino a toda España en su conjunto. El mismo día que el Estatuto de Autonomía cumplía 24 años, el Consejo de Gobierno, en reunión extraordinaria, aprueba su propuesta de Estatuto Político Vasco de libre asociación con el Estado español, dando traslado de él a la presidencia de la Cámara Vasca para su calificación y tramitación como proceda. El 4 de noviembre la mesa lo calificó como propuesta de modificación del Estatuto, para cuya tramitación se seguirá el procedimiento legislativo común. Capítulo primero del título 6 del reglamento del Parlamento Vasco. Tal propuesta se puede abordar desde dos perspectivas, la política y la jurídica, limitándonos a hacer únicamente consideraciones jurídicas por razones de espacio en las que se entienden más sobresalientes. Varios grupos de consideraciones parecen dignas de reseña. Las que afectan al rango de la propuesta, rango supraconstitucional. Al parecer esta presenta mayor rango que la Carta Magna de 1978. Tras la afirmación se desprende tras la lectura de parte de su articulado que supone una modificación de determinados preceptos de aquella, pero sin sujetarse en momento alguno los cauces ad hoc previstos en el título 10 de la Constitución española. Esta nueva fuente de derecho, el Estatuto Político Superior a la Constitución, contiene varios ejemplos que ilustran lo anterior. 1. La categoría de ente territorial a crear, la Comunidad de Euskadi, artículo 1, propuesta de Estatuto Político. Se liga con el Estado a través de un régimen singular de relación política basado en la libre asociación. Artículo 12, propuesta de estatuto político. Poco hay que leer la Constitución para ver que nada se asemeja a municipios, con provincias y comunidades autónomas, archipiélagos, islas, agrupaciones de municipios diferentes a las provincias o territorios forales aludidos en ella. 2. Artículo 14, infine, propuesta de estatuto político, contiene otra prescripción que cuando menos exigiría algún añadido o cláusula sin perjuicio en el artículo 155 de la Constitución española, aquel nos dice: no resultará de aplicación unilateral por parte del Estado la previsión del artículo 155 de la Constitución española, ni podrá dictar unilateralmente medidas coercitivas de cumplimiento obligatorio para la comunidad de Euskadi. No hay más que leer al artículo 155 para que la aplicación de octubre de 2017 en Cataluña sea absolutamente inconstitucional, pero
Doctores tiene la Iglesia. 3. El punto 5 del artículo 16 deroga con respecto a esta nueva comunidad el artículo 161.2 de la Constitución española, de modo que la impugnación por el gobierno del Estado de las disposiciones normativas y resoluciones adoptadas por las instituciones vascas no supondrá la suspensión automática de las mismas prevista con carácter general en el 161.2 de la Constitución española. 4. El Consejo Judicial Vasco, artículo 27.1, propuesta de estatuto político, muy mal parece encajar con el único Consejo General de Poder Judicial. 5. A nivel de competencias no llamadas así, por cierto, sino políticas públicas, recogidas en el título cuarto de la propuesta de estatuto político, cualquier parecido con los artículos 148 y 149 de la Constitución española pasaría de ser una anécdota coincidencial. 6. Europa, la Comunidad de Euskadi, dispondrá de representación directa de los órganos de la Unión Europea, obligándose al Estado a habilitar los cauces precisos para ello. Artículo 65.2, propuesta estatuto político. Respecto a la celebración de tratados internacionales a suscribir por España, se impone la modificación del artículo 94 si nos atendemos a lo dispuesto en el artículo 68, propuesta de estatuto político. Resulta curioso y no puedo refrenar el hecho de que hay una ley que ha sido modificada hace no muchos años, ya estamos hablando de 2023, hace no muchos años, para tener siempre en cuenta aquellas instituciones que tienen competencias que sean vinculables a materia exterior. ¿Tan difíciles? ¿Se ha cambiado la Constitución para eso? Es que, ciertamente, Esteban Arrucea resulta interesante este análisis, pero más allá de esto, la evolución posterior desapasionada, despartidizada, pone en cuestión parte del análisis que se hacía a propósito de la propuesta de nuevos estatutos del País Vasco, el llamado Plan Ibarretxe. B. Modificación de algunas leyes puntuales, lo cual, bajo la lógica de la propuesta de estatuto político, no presentaría el más mínimo problema, habida cuenta de la capacidad de reforma de la Constitución. En este caso, quien puede lo más, puede lo menos. 1. La ley orgánica del Tribunal Constitucional debería verse alterada al crearse en su seno una nueva sala especial que conozca de los recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias Estado de Euskadi, 16.1 de la propuesta de estatus político. Igualmente, y en el plano procesal, se establecen dos nuevos procedimientos, un nuevo conflicto negativo de competencias, el 16.3 PEP, la propuesta del estatus político, y una acción de objeto de dirimir la afectación del autogobierno de las sentencias recaídas en los procesos de los que haya sido parte, 16.4 propuesta de estatus político. 2. La legislación electoral también sería ámbito de reforma. Ley Orgánica 5/1985, 19 de junio. El régimen electoral general, ya que en las elecciones al Parlamento Europeo la circunscripción única nacional, artículo 214 de la Ley Orgánica 5/1985, se alteraría por una circunscripción electoral coincidente con el territorio de la comunidad, 65.6 PEP. Resulta curioso añadir un pequeño detalle, y es que en ese momento Reino Unido, Francia, Italia, Alemania tenían circunscripciones territoriales inferiores al Estado. Por lo tanto, la excepción, la rara avis, era el Estado español. C. Sucesión y sustitución del Estatuto de Autonomía, evidentemente, por lógica, de 18 de diciembre de 1979, prevista en su disposición final única. En ningún momento llamada reforma del Estatuto vigente, pues tendría que acomodarse a los cauces específicos derivados de la rigidez de este. Sin embargo, será lo que haya que ocurrir tras la calificación parlamentaria como propuesta de reforma. Va por el artículo 46 del Estatuto de Autonomía. Está clarísimo que es una reforma del Estatuto. Y por tanto, cuando un estatuto es sustituido por otro, el primero deja de tener validez y continúa la validez en el heredero, en el segundo. Jurídicamente, siempre jurídicamente, concluye Esteban Arrucea con la observación de que esta propuesta rompe los fundamentos del mismo Estado de Derecho, pues en modo alguno se sujeta al principio de la regla del derecho. Impone modificaciones nada menos que constitucionales, obviando los propios mecanismos de reforma constitucional, modificaciones legales y saltando el principio y criterio de la competencia de reforma total de un estatuto de autonomía sin calificarlo así expresamente.
Por su parte, el Comité Territorial del PSOE aprobaba, a finales de agosto de 2003, la resolución sobre autonomía de Santillana del Mar, mi querida Cantabria. El principal partido de la oposición se decanta por mejoras de elementos disfuncionales de constitución y estatutos. Esto es perfeccionamiento del bloque de constitucionalidad. 7 puntos contienen la propuesta de relanzamiento y mejora autonómica, reforma del Senado, integración de la España autonómica en Europa, conferencia de presidentes, reforma de estatutos, la comunidad autónoma como motor del cambio, modernización, innovación y futuro, España en red de infraestructuras para el progreso social y económico de la España plural, sentimiento constitucional por la lealtad y el patriotismo de las libertades y la ciudadanía. Suficiente o insuficiente la propuesta se da en un marco jurídico que en modo alguno se pretende subvertir y desde hace 25 años se ha mostrado capaz de potenciar bienestar y mejora para todos. Resulta interesante un pequeño detalle. El señor Herrera, Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya, en el grupo de Izquierda Plural, en el Congreso de Diputados, cuando había solamente dos, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, en la presentación el 1 de febrero del 2005 de la propuesta de nuevo estatuto en el Congreso de los Diputados, dijo explícitamente que la vía vasca para el nuevo estatuto político de la comunidad era una vía muerta y que la alternativa era el proceso que se estaba llevando en Cataluña, ejemplar, con participación de toda la sociedad, de 120 diputados de 135 del Parlamento, que es el nuevo estatuto para Cataluña. Fíjense lo que es el tiempo y dónde ha quedado el estatuto, con la sentencia de 2010, el inicio del proceso y dónde ha terminado Cataluña con el nuevo estatuto que fue aprobado supuestamente en referéndum, aprobado supuestamente en el Parlamento, aprobado supuestamente en las Cortes Generales, y se le presentaba a los vascos como el modelo. Sois tontos, tenéis que utilizar la vía del estatuto catalán. El tiempo pone a cada cual en su sitio. Las normas, como las sociedades, han de evolucionar. Aquellas, para ser justas, han de dar respuestas a las necesidades del conjunto de sus destinatarios. A finales de 1978 se optó por el modelo de organización y de gobierno que desde muchos sectores se entendía atrevido, pero al propio tiempo necesario. Democracia y derechos parecían entenderse asociados a su estatus territorial de mayor cercanía a los ciudadanos. De ahí surgió un modelo a la carta, con las complicaciones que ello conllevaba, pero adoptando precisamente en aras de una mayor flexibilidad que pudiera dar respuesta a las diversas situaciones que de esta manera pasaron a ser contempladas. No era de extrañar que este modelo tan abierto precisara de ulteriores correcciones y concreciones, habida cuenta de que la Constitución, por su misma naturaleza, solo se limitó a las grandes pinceladas configuradoras del mismo. El resultado vino de una reconstrucción de los enunciados constitucionales que completaron y concretaron y enriquecieron las mínimas pautas del 78, pero todo ello desde la Constitución y secundum questionae, regla que secundum constitutionae, constitutione, regla que desde hace unos años se rompe desde fundamentalmente una parte del territorio y unos partidos políticos de importante implantación en él. Desde la ignorancia de la regla fundamental del Estado de Derecho se pretende construir unilateralmente otro aspecto similar para el que se exige el respeto del Estado de Derecho. La reacción frente a lo anterior solo puede discurrir por la combinación de dos vías, un incremento del sentimiento de pertenencia a lo universal y relaciones jurídicas frente a los dislates, porque, y a modo de balance final, el sistema con sus imperfecciones y todo puede seguir siendo válido y receptivo a todos los intereses de aquellos que deseen respetar las reglas marcadas por la Constitución. Ahora bien, obviamente, si lo que se desea es algo al margen de esta, su cabida en la misma resultará imposible, haciendo chirriar el marco convivencial que consensuadamente se acordará hace 25 años. Nuevamente, esa palabra tan en el candelabro, últimamente llamada crispación, será la que impere jurídica, política y socialmente, de no retornarse a un grado normal
de enriquecedora discrepancia. Esteban Arrucía, profesor de Derecho Constitucional de la UPV en relación con el Estatuto Vasco 2004. Y vamos a hacer un añadido, porque tenemos tiempo. El tema ampliación extraestatutaria de las competencias de las comunidades autónomas. Expresión acuñada por Santa María Pastor para hacer referencia a aquellas posibilidades constitucionales de agrandar el techo competencial de los estatutos de autonomía sin una previa modificación de los mismos. Los mecanismos que a continuación vamos a analizar están pensados para una ampliación utis singulis, no para una general, pues en estos casos habrá de modificar el Estatuto de Autonomía. Las normas de la transferencia pasarán a integrar el bloque de constitucionalidad, más no el Estatuto de Autonomía, por lo que no se verán preñadas de la rigidez de estos, resultando modificables por una lex posterior. Artículo 150.1. Las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir a todas o alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas con el marco de los principios, bases, directrices fijados por una ley estatal sin perjuicio de la competencia de los tribunales. En cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las sobre estas normas legislativas de la comunidad autónoma. Su destinatario son las comisiones generales, esto es el Congreso, las Cortes Generales. El control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. Su destino son las Cortes Generales, esto es Congreso más Senado. El hecho del bicameralismo imperfecto que caracteriza al sistema parlamentario español parece decir esta característica apuntada, pues el Congreso, bien en el caso de veto o de enmiendas del Senado, durante el proceso legislativo puede levantar aquel por mayoría absoluta o no aceptar estas si no son respaldadas por la mayoría simple de la Cámara. Artículos 122 y 123. Y esta regulación parece permitir al Congreso la imposición de su criterio de su articulado en la ley marco, desvinculándose de ese modo del enunciado de las Cortes Generales del 150.1. Si bien lo anterior es legalmente posible, parece que a lo que primariamente se dirige el precepto es a la necesidad de decisión conjunta de elaborar leyes marco. 2. La norma atributiva de las facultades será una ley marco. Hasta el momento no se ha dictado ninguna. Se trata de una ley ordinaria teleológica, atribuir la facultad de dictar normas legislativas por parte de las comunidades autónomas, pero condicionalmente estas han de circunscribirse a los puntos y directrices de la propia ley marco señale. Luego estaremos en presencia de una capacidad normativa autonómica condicionada y no plena. 3. ¿Qué facultades comprende esta atribución? El tema no está zanjado debido a la expresa indefinición del artículo. Nos inclinamos a creer que las normas legislativas hacen referencia literalmente a capacidad legislativa que en el ámbito de la descentralización territorial del poder político, según el Tribunal Constitucional, abarca las capacidades legislativas y reglamentarias. Sentencias del Tribunal Constitucional 18/82 y 35/82. Por lo que toca a la materia, esta no se atribuye. De ello se sigue las funciones que atribuyan habrán de recaer sobre las materias ya mencionadas por el correspondiente Estatuto de Autonomía, que no pueden sino ser aquellas sobre las que la citada comunidad autónoma disponga de financiación en la función ejecutiva. Podría decirse que nos encontramos en presencia de un precepto de transmisión únicamente funcional, no material. 4 controles, 2 políticos y jurisdiccionales. Los primeros debido a la necesidad de establecer en cada ley marco la modalidad de control por parte de las Cortes Generales sobre la actividad legislativa. Por regla, un órgano político realiza actividades en este caso, controles políticos. Los segundos, sin perjuicio de la competencia de los tribunales, se refiere a todos los tribunales, esto es el Tribunal Constitucional como controlador de normas con rango de ley y jurisdicción contencioso administrativa, las normas reglamentarias. Eso en cuanto al 150.1. Y el 150.2 de la Constitución Española, el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso, así como las formas de control que se reserve el Estado.
carácter del precepto. Se trata de un mecanismo que facilita la adecuación del sistema de distribución de competencias a las cambiantes circunstancias de cada momento. Para García Canales, lo que en el momento constituyente se pretendía era establecer un instrumento técnico de descentralización administrativa y no legislativa, canalizándose esta mediante el 150.1. 1. Unicidad o diversidad conceptual de los términos empleados. Basols, Coma y Serrano Alberca, entre otros, entienden que ambas expresiones albergan un idéntico significado. Otros autores, en cambio, como Jiménez Asensio, Tornos, más la Sagabaster, etc., mantienen su no identidad. Ahora bien, se mantenga la idea que se mantenga, estos términos constitucionales adquieren un significado propio lejano al administrativo donde nacen, el elemento más destacado que ha visto la doctrina en punto a su diferenciación es la distinción que introduce el artículo 153.b Constitución Española cuando señala que el gobierno controlará la actividad de los órganos de las comunidades autónomas previo dictamen del Consejo de Estado en el ejercicio de las funciones delegadas del 150.2, precepto del que se infiere que este control versará sobre aquellas funciones que se le deleguen, guardando silencio sobre las que se transfieran, por lo que al menos en el ámbito fiscalizador sí han de entenderse como diversas. Este razonamiento permite, siguiendo a la saga Baster, controlar vía 153b solo las funciones ejecutivas, que son las delegables, y no las legislativas, que serían las transferibles. 2. Que se transfiere o delega. García de Enterría entiende que cabe todo tipo de funciones normativas, luego legislativas y reglamentarias. No se comparte la idea de Gómez Lugo de que solo se transfieren o delegan funciones y no materias. El artículo dice funciones correspondientes a materias de titularidad estatal, lo que manifiesta que estas materias pertenecen a los órganos centrales del Estado y no a la comunidad autónoma, a lo que se dicte la ley orgánica de LOD y LOT, aunque ley orgánica de transferencias o ley orgánica de delegaciones, infiero, aunque algunas pudieran haber pertenecido. A diferencia del 150.1, la función normativa no queda condicionada en ningún aspecto, no ha de ajustarse a base o directriz alguna, por ello, porque se concede alguna facultad absoluta. Se requiere para su atribución una ley ampliamente consensuada, una ley orgánica, mientras que el 150.1, al ser el alcance de la facultad atribuida a menor por vinculación de los principios de la ley marco, se concede esta facultad mediante ley ordinaria. En definitiva, lo que se transfiere son competencias, función más materia. El precepto continúa señalando que las materias de titularidad estatal han de ser, por su propia naturaleza, susceptibles de transferencia o delegación. De nuevo, la polémica está servida con la introducción de la Constitución de este iusnaturalismo administrativo, en términos de Martínez Sospedra. En los debates constituyentes no se aceptaron las propuestas de Sánchez Agesta, partidario de la enumeración de estas materias en el texto constitucional, ni de Ollero Gómez, proclive a que una ley orgánica posterior se encargara de fijarlas. Ante ello, la doctrina se ha esforzado en catalogar estas polémicas materias, las materias enumeradas en el listado del 148.1 y no asumidas estatutariamente, en vid y lujo, las que no afecten a la unidad y soberanía del Estado. Muñoz Machado concreta esta cláusula diversificándola en las siguientes categorías. No han de romper el equilibrio de poderes constitucionalmente consagrado y el Estado no podrá desprenderse de competencias que haya de ejercer precisamente él por requerir la materia una regulación uniforme en todo el Estado. Pesos, medidas. Resulta curioso porque esto se desprenderá hacia arriba. Será la Unión Europea quien hará pesos, medidas, unidad monetaria. Estar en juego en principio de igualdad o no poder atender las comunidades autónomas adecuadamente el asunto. La Sagabaster. Y esto sería todo referido al asunto de desarrollo autonómico y al 150 de la Constitución Española. Y por tanto, es que ricasco, queridos patitos, agur, brobat, Betty Helpian.